Hola queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando esta carta a los filipenses escrita por el apóstol Pablo, y en esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo 3. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Tito nos hablaba acerca de Epafrodito, y allí encontrábamos acerca de que el apóstol Pablo nos habla de que Epafrodito había enfermado gravemente. A consecuencia de esta enfermedad, dice que los hermanos de Filipo se habían angustiado en gran manera. A su vez, Epafrodito, cuando se enteró que a consecuencia de su enfermedad los hermanos de Filipo se habían angustiado, él también se entristeció, y bueno, en definitiva Pablo decide volver a enviar a Epafrodito a la iglesia de Filipo, y él les dice a los hermanos que lo reciban con gozo, que los reciban con alegría. Ahora, fíjense, estos últimos versículos del capítulo 2 de Filipenses nos está hablando de enfermedad, nos está hablando de angustia, nos está hablando de tristeza. Recuerden que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la prisión, y él decía de que si era necesario, bueno, no tenía ningún inconveniente en ser sacrificado. Pero comienza este capítulo 3 diciendo: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es lo mejor. Entonces vemos que el apóstol Pablo, después de estar hablando de todas estas cosas, de estar hablando de tristeza, enfermedad, dice: finalmente, por lo demás, hermanos, finalmente gócense en el Señor. Y justamente en esta oportunidad el mensaje va a estar centrado en esta frase: gócense en el Señor. Y si tenemos que hablar de algún sinónimo de gozo, tenemos que decir que estamos hablando de alegría, estamos hablando de satisfacción, estamos hablando de placer, y estos son sinónimos de la palabra gozo. Ahora, vamos a decir que el gozo no solamente tiene que ver con lo emocional. El gozo es una calidad de vida. El gozo es una calidad de vida que nosotros podemos vivir y experimentar cuando estamos unidos en el Señor. El gozo es una calidad de vida que nosotros podemos vivenciar y experimentar cuando estamos unidos al Señor. Y el gozo es una condición interna de nuestro ser que muchas veces, o la mayoría de las veces, queda reflejado en el exterior. Por eso cuando vemos alguna persona que está alegre, la vamos a ver cantando. Incluso el salmista, cuando hablaba del gozo y la alegría, decía: aclamen con júbilo a nuestro Dios, o sea, con alegría exultante. O sea que nuestro estado interior de gozo se ve reflejado en el estado exterior. Ahora, fíjense que decíamos de que el gozo es una calidad de vida cuando nosotros estamos unidos al Señor. Y por eso Pablo dice: gócense en el Señor, gócense en el Señor. A través de esta carta, esta expresión en el Señor, Pablo la repite nueve veces.
y en Cristo la repite 11 veces. Y ustedes recuerdan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo también puedo gozarme, en Cristo también puedo alegrarme, en Cristo también puedo hallar la satisfacción para mi corazón. Seguramente que esto lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿no? Pero allí en el capítulo 4, Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. O sea, fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo que el gozo tiene que ser algo continuo en nuestra vida. No algo ocasional, algo transitorio, algo momentáneo. El apóstol dice, gócense en el Señor siempre. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la fuente de nuestro gozo. El Señor Jesús es la fuente de nuestro gozo. Recordemos y tengamos presente que una de las manifestaciones del Espíritu Santo, es el gozo, entre otras tantas, ¿no? Y recordemos que cada uno de nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo nunca nos deja y nunca nos abandona, porque somos propiedad del Señor. Por lo tanto, tenemos la capacidad de gozarnos continuamente. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo siempre está con cada uno de nosotros. Ahora, hace ya un tiempo largo, hubo una frase de la palabra de Dios que atravesó mis pensamientos y atravesó mi corazón. Y esta expresión es la que el Señor Jesús dice cuando habla acerca del ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Pero después Él dice que vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y me gusta como dice la traducción, el lenguaje actual, dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Y esta frase, la cual dijo el Señor Jesús, me hizo cuestionar en mi vida un montón de cosas. Entre ellas me cuestioné y me empecé a preguntar si yo realmente estaba viviendo y estaba experimentando esto en mi vida. Me llevó a preocuparme y a investigar y ver cuáles son las herramientas o lo que tengo o lo que el Señor me da para que yo pueda comenzar a disfrutar esta vida en plenitud. Miren, sin lugar a dudas que el mundo ofrece muchas cosas en las cuales las personas tratan de encontrar esta satisfacción, tratan de encontrar esta alegría, tratan de encontrar este gozo. Yo les invito a que lean allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2, allí Salomón procura justamente encontrar la satisfacción y el gozo en estas cosas que el mundo nos ofrece. Así, por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 2 de Eclesiastés dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido,
de sentido. Y a partir de allí, Salomón comienza a vivenciar y a experimentar un montón de cosas que es la que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, allí en el versículo 3 dice, decidí alegrarme con vino. Decidí buscar la satisfacción y la alegría a través del vino. Y bueno, hoy podríamos agregar un montón de cosas más, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, la droga o cualquier tipo de adicción. Cualquier tipo de adicción, ya sea adicción de sustancias o adicción de comportamiento. Trató Salomón de encontrar la satisfacción por esta vía. Pero no solamente hizo esto, sino que dice que probó haciendo mansiones, probó sembrando mucha cantidad de campos, probó sembrando árboles frutales, probó con hacer sus propias represas para regar todas estas cosas que él estaba sembrando. Trató de tener, podríamos decir así, posesiones. Y allí el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 12:15, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posean. Pero Salomón no solamente se quedó con esto, sino que siguió experimentando y vivenciando a ver si a través de lo que el mundo le ofrecía podía llegar a encontrar la satisfacción. Y miren, resulta de que en aquel tiempo era común poder comprar a las personas como esclavos, existía la esclavitud. Y dice de que él comenzó a comprar esclavos y a esclavas y comenzó no solamente a comprar, sino que de la unión de estos esclavos nacieron otros esclavos, ¿no? Y esto nos está hablando acerca del poder, nos está hablando acerca de posicionarse por encima de la otra persona. Y Salomón lo tenía bien en claro esto, porque dice el versículo 9, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Trató de encontrar la satisfacción en el poder, pero siguió experimentando y dice que juntó grandes cantidades de oro y plata, dinero, juntó grandes cantidades de oro y plata. Pero no solamente esto, sino que siguió experimentando y dice en el versículo 8 que contrató cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Contrató cantores, en donde buscó el placer y la satisfacción y el gozo en la diversión. Pero continuó experimentando y dice que tuvo muchas concubinas hermosas y trató de experimentar y hallar la satisfacción a través del sexo. Pero termina el versículo 11 diciendo, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces vemos que este hombre, después de experimentar todo esto, no encontró la alegría, no encontró el gozo, no encontró la satisfacción. Antes de continuar más adelante, ¿qué concepto tenemos acerca de nuestro Dios? Y saben que nuestro Padre Celestial, es un Dios alegre, es un Dios gozoso. Allí Pablo nos dice acerca del Evangelio, que es el Evangelio del Dios bendito. Y en el capítulo 6, versículo 15 de 1 Timoteo, dice que en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todopoderoso. Y recordemos que la palabra
bendito, nos está hablando de dichoso, nos está hablando de extremadamente feliz, nos está hablando de alguien gozoso. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y no solamente que Él es, recordemos que Él es un ser perfecto e incorruptible, por lo tanto, Él puede ser feliz en sí mismo. Pero no solamente esto, sino que nuestro Padre se alegra y se goza y haya satisfacción en vos, querido hermano. Haya satisfacción y alegría en vos. Miren, Isaías 62:5, Isaías 65:18 y 19, Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice: el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Nuestro Padre se alegra por vos y por mí. Y no solamente esto. Ustedes recuerdan cuando el Señor habla acerca de la parábola de ese pastor que va en busca de esa ovejita perdida y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y se goza, se goza. Así que, ¿vos creíste en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si la respuesta es afirmativa, yo te puedo asegurar, porque la palabra así lo dice, Dios se alegra y se goza en vos. Continuamos más adelante y decíamos de que el Señor es la fuente de nuestro gozo, es la fuente de nuestra satisfacción, es la fuente de nuestra alegría. Leía y pensaba lo que dice allí en Isaías capítulo 12 y versículo 3. Dice así: y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a la fuente de la salvación, el Espíritu Santo producirá en nosotros gozo. Recordemos que el agua en la palabra de Dios es figura del Espíritu Santo. Entonces, y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Y ustedes recuerdan lo que el Señor le dice a esa mujer samaritana, ¿no? El que beba del agua que yo le daré no va a tener más sed, no va a tener sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Decía el profeta: con gran gozo sacarán ustedes agua de la fuente de la salvación. Pero para hallar este gozo, tenemos que ir a la fuente de la salvación. Y cuando vamos a la fuente de la salvación, el agua, el Espíritu Santo, habrá de producir el gozo en nuestras vidas. Y miren, yo pensaba y me imaginaba la siguiente figura, ¿no? Allá está Gustavo con un cántaro y va Gustavo a la fuente de mi salvación. ¿Para qué? Para sacar agua y encontrar gozo. Y agarro el cántaro y voy a la fuente de salvación y sumerjo el cántaro, y cuando saco el cántaro, allí encuentro los mandamientos, allí encuentro la palabra de Dios, allí encuentro el amor de Dios, y esto comienza a producir en mí gozo y satisfacción. Decía el Señor Jesús allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10 y 11. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor
así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y qué bueno que es esto. Qué bueno que es esto cuando, como decía, sumergimos el cántaro en la fuente de la salvación y encontramos la palabra de Dios y encontramos el amor tan grande que Dios manifiesta para con cada uno de nosotros. Esto es motivo para que de nuestro interior comience a fluir el gozo. Pero no solamente esto. Vuelvo a agarrar el cántaro y vuelvo a ir a la fuente, porque la fuente de nuestra salvación es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable. Y vuelvo a agarrar el cántaro, voy a la fuente de la salvación, lo sumerjo, y cuando saco el cántaro, encuentro que está lleno de la comunión con los hermanos. Y esto produce gozo, poder estar en comunión con los hermanos. Y vamos allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 46, y dice que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión. ¡Cuánto bien nos hace la comunión! La comunión entre los hermanos produce este gozo, produce esta alegría. Cuando yo soy bendecido con tu don y cuando mi don te bendice a vos. Y dice Hechos 2:47 que comían juntos con alegría y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La comunión, cuánto gozo nos produce. Y miren, David decía, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Y qué hablar del Salmo 133, ¿no? Cuando dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el Salmo diciendo, en ese lugar en donde están los hermanos juntos, en comunión, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Y recuerden que la bendición no produce tristeza. Por el contrario, la bendición produce gozo, la bendición produce satisfacción. Y cuando están los hermanos reunidos, ahí hay bendición, ahí hay satisfacción, ahí hay gozo. Pero, como decíamos, la fuente de nuestra salvación, la bendita persona del Señor Jesucristo, es una fuente inagotable. Y vuelvo a tomar el cántaro y vuelvo a sumergirlo en la fuente, y cuando saco el cántaro, allí nuevamente vuelvo a encontrar gozo. Vuelvo a encontrar gozo en la esperanza, en la gloriosa esperanza que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y recuerdan Romanos capítulo 5, versículo 1, así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también por la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos o nos gloriamos, o nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis económica, aún en medio de lo que estamos viviendo, cuando vamos a la fuente de nuestra salvación y empezamos a meditar en la esperanza, en la promesa que cada uno de nosotros tenemos, esto genera
gozo, genera alegría en cada uno de nosotros. Pero como decíamos, esta fuente de nuestra salvación es una fuente inagotable. Vuelvo a ir a la fuente, sumerjo el cántaro y cuando saco el cántaro encuentro cosas sencillas en las cuales cuando las empiezo a valorar, estas cosas sencillas, estas bendiciones, esto produce gozo en mi corazón. Por ejemplo, cuando comienzo a pensar en mi cónyuge, cuando comenzás a pensar en tu esposo o en tu esposa. Salomón decía, regocíjate, alégrate con la mujer de tu juventud y en su amor recréate siempre. Nos podemos alegrar y nos podemos gozar con la compañera o el compañero que el Señor nos dio. Alégrate y regocíjate en la mujer de tu juventud. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestros hijos? El apóstol Juan decía, no tengo mayor gozo que este, ver a mis hijos en la verdad. Tus hijos andan en el camino, es un motivo para alegrarte, es un motivo para gozarte. Decía el escritor a los hebreos, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esto es motivo también para gozarnos y para alegrarnos. Dios jamás nos va a hacer faltar. Dice 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Y volvemos a la fuente de la salvación y llevamos el cántaro y lo sumergimos y sacamos la bendita persona del Señor Jesús. Y qué bueno es meditar en este Salvador que tenemos. Qué bueno que es meditar en la fuente de nuestra salvación. Y cuando empezamos a meditar en el amor que el Señor manifestó para con cada uno de nosotros, cuando empezamos a meditar en sus atributos, en la persona de nuestro Señor Jesús, terminamos diciendo lo que decía el apóstol Pedro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso. Se alegran con gozo inefable y glorioso. Miren si el Señor nos da herramientas para poder estar gozosos. Mire si no tenemos, cuántas cosas tenemos al alcance nuestro para poder hacer caso a lo que el apóstol Pablo dice. Gócense en el Señor. Ahí está la fuente de nuestro gozo, ahí está la fuente de nuestra satisfacción. Salomón experimentó con un montón de cosas que hoy en día también las podemos experimentar, pero no vamos a encontrar el gozo, no vamos a encontrar la satisfacción. El gozo y la satisfacción la vamos a encontrar en la bendita persona del Señor Jesús. Y tal vez, como el apóstol Pablo, estemos pasando por tristezas, estemos pasando por tribulación, estemos pasando por angustia, estemos pasando por situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos la posibilidad de, aún en medio de estas circunstancias, gozarnos en el Señor. Porque volvemos a decir, esto es un estado interno que nada tiene que ver
nada tiene que ver con lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo justamente allí en la cárcel de Filipos, azotado, encarcelado, bueno, pero juntamente con Silas se gozaban en el Señor, de tal forma que a medianoche los escuchaban cantar y alabar a nuestro Señor. Por lo tanto, vemos de que las herramientas para poder gozarnos en el Señor están a nuestro alcance. Que el Señor les bendiga y si así lo permite, el miércoles que viene continuaremos con este capítulo 3 a la carta a los Filipenses. Que Dios les bendiga.